Desde la semana pasada me han llegado varios mensajes, he recibido videos, noticias compartidas de algo que está pasando en la Universidad de Asbury, en Kentucky. En esa universidad, todos los miércoles a las 10 de la mañana se lleva a cabo un servicio corto de adoración en la capilla de la universidad. Es una universidad wesleyana con una tradición cristiana muy rica. Y todos los estudiantes están invitados. Y la mayoría de los miércoles por la mañana ocurre lo que ocurre en cualquier otro miércoles. Antes de las 10, los estudiantes comienzan a reunirse en ese auditorio, que se llama Auditorio Hughes, para el servicio de capilla. Y los estudiantes están obligados a asistir. ¿Verdad? Asistir a cierto número de servicios cada semestre, así que algunos van por la rutina. Pero el miércoles, no el pasado, el anterior, después de la bendición, después de que el coro cantó y el grupo de adoración, y después de un breve sermón, muy breve, muy corto, de una persona que no era una figura principal ni prominente, pasó algo que desafía cualquier descripción. Los alumnos de la universidad no se fueron. Fueron invadidos por lo que parecía ser una poderosa sensación de trascendencia y no querían irse y se quedaron allí y siguieron adorando. Y desde entonces no dejan de llegar personas allí, convirtiéndose en una reunión de adoración continua, algo permanente, algo que no es común. Y hay testimonios allí de sanidades, de conversiones, de confesiones de pecados ocultos y se comparte, ¿verdad?, la manera en que Dios ha estado obrando a través de los micrófonos y se comparten las experiencias y es continuo, no para, no se detiene. Ha ido la comunidad general y han llegado personas de otros lugares, de otros estados a ese lugar. Y pareciera que está ocurriendo lo que algunos llaman un gran avivamiento en Kentucky, en Asbury, en esa universidad específicamente. 6 de las universidades fundadas en los Estados Unidos durante la época colonial fueron resultados de avivamientos. Gente joven que estuvieron en un momento de avivamiento. Lo que está pasando allí lo describe un profesor de teología, se llama Thomas McCall, él enseña teología al frente, cruzando la calle en el seminario teológico de Asbury, no en la universidad. Y él dice lo siguiente: y cuando me enteré de lo que estaba ocurriendo, decidí ir a la capilla inmediatamente para verlo con mis ojos. Cuando llegué, vi a cientos de estudiantes cantando en silencio. Estaban alabando y orando fervientemente por sí mismos, por sus vecinos, por nuestro mundo, expresando arrepentimiento y contrición por el pecado, intercediendo por la sanidad y sanación, la integridad, la paz y la justicia. Había gente leyendo la Escritura, citaban la Escritura, otros estaban de pie con los brazos en alto, algunos se agrupaban en lugares pequeños allí, grupos pequeños para orar, algunos se arrodillaban cerca del altar en la capilla, en la parte delantera del auditorio. Algunos estaban postrados, otros hablaban entre sí, alegres, con rostros de alegría, y seguían orando. Y cuando él se fue, dice, estaba así todo lleno, y cuando regresó en la noche, y también a primera hora del jueves, seguían adorando. Y a media mañana, y cientos de personas llenaban de nuevo el auditorio. Entonces la gente iba y regresaban más tarde también. Habían estudiantes corriendo a la capilla. Es inusual, estudiantes corriendo a la capilla. Generalmente huyen, evitan. Para el jueves había estudiantes de Kentucky, la Universidad de Kentucky, de Cumberland, de Purdue University, de la Universidad Wesleyana de Indiana, de la Universidad Cristiana de Ohio, de la Universidad Transilvania, de la Universidad Midway, de Lee University, de la Universidad Nazarena de Mount Vernon, de Georgetown College y otros sitios. Aquello estaba abarrotado de personas también de la comunidad. Y muchos dicen que mientras están en la capilla casi ni se dan cuenta del tiempo que ha transcurrido. Es como si el tiempo se detuviera y la eternidad entrara en su realidad. Es como si la eternidad y el cielo y la tierra se encontraran y se confundieran. Entonces, cualquiera que esté allí se da cuenta que algo inusual está pasando. Este teólogo dice, yo soy un teólogo analítico. Desconfío de las exageraciones y de la manipulación, pero allí no está ocurriendo nada de eso. No hay presiones, no hay exageración, no hay manipulación, no hay fervor emocional. Simplemente está sucediendo algo que Dios inició. Y estoy citando lo que él dice. Dice, sé que Dios se mueve de maneras misteriosas. Eso nos dice que el Espíritu sopla donde quiere. Y a veces Dios hace lo que Jonathan Edwards llamó obras sorprendentes y lo que John Wesley se refirió como ministración extraordinaria.
Ha ocurrido muchas veces en la historia, ha ocurrido en Asbury antes, en el 70, en el 2006, en muchos momentos, y en Estados Unidos. Pero una escena así, aunque esté en un contexto de un seminario teológico, una universidad cristiana, no es común, porque lleva varios días, fue continuo y continúa, no se detiene. Y por esa duración se le llama avivamiento. Entonces, avivamiento es una palabra que genera muchas respuestas, puede generar en algunos una aceptación rápida, en otros sospecha. ¿Qué está pasando allí? En otros rechazo, como leí, a lo que está ocurriendo, porque lo ven como, les dije, como exageración o algo emocional. Pero hay cosas que tenemos que saber de los avivamientos y que la Biblia nos muestra. Y no cerrar los ojos a lo que está ocurriendo allí y no criticarlo simplemente desde afuera, sino mirarlo con otra perspectiva. La Biblia no tiene una palabra para el avivamiento, pero sí revela un patrón de avivamiento. En el Antiguo Testamento varias veces se documentó que Dios reaviva la vida espiritual. Dios reaviva la vida espiritual. Lo hizo con Esdras, lo hizo con Samuel, en el tiempo de Samuel. Y no hay una palabra hebrea que te diga, te transmita lo que es avivamiento. Pero el Antiguo Testamento sí revela lo que se llama ese patrón. Lo que podemos llamar avivamiento, como lo describe unos autores en un libro que se llama Una visión a la medida de Dios. Historias de avivamiento que estimulan y conmueven. Y él dice que, y los autores dicen que el modelo revelado es el siguiente: tras un periodo de declive espiritual, alguien da un paso al frente para reconocer que no se está viviendo de acuerdo con la ley buena y misericordiosa de Dios. Otros comienzan a ver el problema y se aparta de su mal camino, y puede que Dios escuche su petición y responda a su clamor con un avivamiento. No hay consenso de cómo definirlo. Hay alguien que hizo el esfuerzo, hay pastores y teólogos que han hecho el esfuerzo. Yo quiero que escuches esta definición de Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones escribió: la esencia de un avivamiento es que el Espíritu Santo viene sobre un grupo de creyentes reunidos, como una visita especial del Espíritu. Y estoy hablando de un grupo de creyentes reunidos normalmente, como lo hacen muchas veces, pero de pronto son conscientes de su presencia. Literalmente parece que el Espíritu Santo está presidiendo la reunión y manifestando su poder y guiándolos, y esa es la esencia de un avivamiento. Y lo que está describiendo Martin Lloyd-Jones es bien parecido a lo que está ocurriendo en Asbury. No está para nada desvinculado de esto. J.I. Packer, otro teólogo importante, ya fallecido, describió el avivamiento como la visitación vivificante de Dios a su pueblo, tocando sus corazones y profundizando su obra de gracia en sus vidas. Es el Espíritu Santo que inicia esto, es la obra del Espíritu Santo en la restauración del pueblo de Dios a una vida que es espiritual, a dar testimonio y a que sus obras sean más vitales mediante la oración, la palabra, después del arrepentimiento, en crisis, por su declive espiritual. Eso es avivamiento. Ha habido un declive y Dios interrumpe, irrumpe, cambia la escena, interviene, hace cosas nuevas. Pero los avivamientos, amén, conducen a renovaciones, movimientos, y conducen también a despertares. En Gospel Coalition o Coalición por el Evangelio estaban escribiendo sobre este fenómeno y ellos dicen: los avivamientos traen renovaciones, movimientos y despertares. Y hay que a veces confusión, pero ellos han descrito esto muy bien y han dicho: el avivamiento se puede ver como un despertar, se puede ver como una renovación y como un movimiento. Esa es una distinción. La renovación ocurre cuando Dios toca el corazón de una persona, renueva tu vida. Dios tocando tu corazón y renueva tu vida. Y eso trae cambios a tu vida personal. Eso es renovación. Pero cuando toca una comunidad de fe, pasa a ser avivamiento esa renovación. Y cuando toca a toda la sociedad más amplia fuera de la iglesia, que es impactada, entonces es un movimiento. Y yo no sé si lo que está ocurriendo en Asbury es el inicio de un movimiento. Ya es un despertar porque está la comunidad allí orando. Y está ocurriendo en la Universidad de Lee. Y está ocurriendo en otras universidades. Es interesante que se está replicando. Me entero que hoy hay un clamor en Puerto Rico, por nuestro país también. Un clamor para que la presencia de Dios se manifieste en nuestro país, que tanta falta hace, con tanta violencia, con tanta muerte, con tanto narcotráfico, con tantas situaciones de violencia difíciles en nuestro país, con tanta inseguridad e incertidumbre. Lo más que hace falta es un clamor de la iglesia, de los hijos de Dios, por el avivamiento que debe venir a la sociedad que necesitamos en nuestro país. Y no solo en nuestros nichos evangélicos, sino fuera de ahí. Pero tiene que comenzar en la renovación mía, que puede conducir al avivamiento de la comunidad
y al despertar de nuestro país. Así se levantó las misiones en el mundo. Así se levantaron las misiones que llegaron a Latinoamérica. Así se levantó la iglesia evangélica en Estados Unidos. Así se levantó el movimiento pentecostal con el avivamiento de Azusa Street. Así se han levantado grandes movimientos que Dios ha generado de una forma o de otra en diferentes iglesias. Así pasó con John Wesley, con Jonathan Edwards. ¿Y por qué no va a ocurrir ahora como está pasando allí? ¿O no queremos ese avivamiento entonces en nuestras vidas? ¿O pensamos que no puede ocurrir en nuestro entorno? Y claro, uno siempre tiene que hacer advertencias cuando estas experiencias ocurren. Nosotros no nos vamos a dejar llevar quizás por el subjetivismo, como decía Carmelo Terranova, fundador de la Catedral de la Esperanza, la Iglesia Alianza, que hoy llamamos CADES. Ya fallecido, este pastor muy conocido, escritor, conocido en muchos lugares a nivel internacional, él decía, hay que tener cuidado con el subjetivismo. Hay que tener cuidado con el Dios me ha dicho, que desplaza a veces la palabra de Dios. Hay que cuidarse de vivir una teología demasiado sensorial. Él decía epidérmica, que está en la piel nada más, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esto. Cuídese de vivir una teología así. Y él creo en los sentimientos, decía él. Creo en las emociones. Sé lo que es llorar delante de la presencia de Dios. Sé lo que es sentir la angustia de la vida. Pero la palabra de Dios es más importante que mi palabra. Lo que Dios ha dicho tiene más valor que lo que yo quiero decir, o lo que me ha dicho a mí en particular. La palabra de Dios es nuestro mensaje, decía él. Sí, hay que tener cuidado con ese subjetivismo. Claro que sí, pero también podemos irnos del otro lado y rechazar todo lo que parezca sobrenatural, rechazar todo lo que parezca el obrar del Espíritu, rechazar los dones, la manifestación del don del Espíritu Santo, cuando hace milagros, sanidad, cuando trae esa presencia que es gloriosa a la iglesia, a los grupos de las iglesias. Quiero que veamos algo en el Antiguo Testamento, porque ahí se ve un patrón, como les dije al principio, de los avivamientos. En el Antiguo Testamento hay una diferencia entre unas casas. Lo que ocurrió en unas casas, la casa de Abinadab, la de Obed-Edom, y podemos hablar de la casa de David. Porque aquí ocurrió tanto la renovación, como el avivamiento, como el despertar del pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, estoy leyendo 1 Samuel 7, 1 al 3. Dice, los de Kiriat Yarim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. El arca permaneció en Kiriat Yarim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Buscaban con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos, que eran los enemigos. Ahora cambiamos la escena. Segunda de Samuel 6, 9 al 12. Vamos a ver lo que pasó en la casa de Obed-Edom. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat. 3 meses. Y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Cierro la cita. En el tiempo de David, el arca estaba en la casa de Obed-Edom. David quería que la gloria de Dios que representaba ese arca estuviera en su casa, en la capital del reino. Y se preguntó, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Eso lo registra Crónicas. El arca del pacto, el arca de la alianza que vemos en el Antiguo Testamento, simbolizaba la presencia, la gloria de Dios. Y por eso cuando los enemigos se llevaron el arca, la mujer de Finés dio a luz un hijo y lo llamó Icabod, que significa sin gloria. Se habían llevado el arca y él dice, si se llevan el arca, decía ella, se había ido la gloria de Dios. Equivalía a la gloria de Dios en el pueblo tener el arca. El arca fue algo que los judíos en un momento perdieron. Hubo un momento en que estuvo en el templo de Silo y en una guerra los filisteos se la llevaron. ¿Y qué pasó? Los filisteos se enfermaron cuando se la llevaron. Murieron muchos de ellos y devolvieron el arca luego de 7 meses. Fue llevada a la casa de Abinadab. Quedó en esa localidad por muchos años, pero allí no hubo ninguna manifestación de la gloria de Dios. Por varios años.
Estaba el arca representando la presencia de Dios en la casa de Abinadab y no pasaba nada. David quiso trasladarla entonces a Jerusalén, pero en ese traslado cometieron errores. En ese traslado no cumplieron la palabra de Dios. Y por no hacerlo como Dios decía que se debía trasladar en el hombro, la cargaron en un carro como hacían los cananeos. Se iba a caer el arca y Usa la tocó y murió. Entonces se dejó en la casa de Obed-Edom. Y en esta casa la gloria de Dios sí se manifestó en forma extraordinaria. 3 meses después hasta el rey se enteró de que allí estaba pasando algo. Tiempo después David la llevó a Jerusalén y eso es lo que ocurre a grandes rasgos. Pero mirando los detalles, primero en la casa de Abinadab no pasó nada. No pasaba nada, el arca estaba allí, la presencia de Dios, lo que representaba la presencia de Dios estaba allí, pero no pasó nada. Y uno se pregunta ¿por qué? 20 años allí. De hecho, fue más de 20 años. Cuando la Biblia tú la ves, poco a poco la analizas y lees con calma, te das cuenta que pasaron 70 años aproximadamente y no pasaba nada. 70 años, aunque diga literalmente 20 años en un pasaje. Y eso es bien importante porque toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Buscaba con ansiedad a Dios, pero no encontraban esa gloria de Dios. No estaba pasando absolutamente nada. Y 20 años después de que los filisteos devolvieran el arca, ocurrió una gran victoria espiritual y un triunfo extraordinario. Y durante esos 20 años los judíos, aunque tenían el arca, no sentían nada, no pasaba nada y buscaban la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no pasaba nada? Bueno, Samuel se lo dijo, que era profeta, se lo dijo al pueblo, porque estaban adorando otros dioses, porque estaban en idolatría. Entonces, tenían que dejar la idolatría si querían que Dios les librara de los filisteos. Por eso Samuel, dice la Biblia en 1 Samuel 7:3, por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Había un requisito para que la gloria de Dios se manifestara. Había un requisito para que la gloria de Dios fuera evidente en el pueblo. Tenían que dejar los ídolos que había en su vida. Había mucha exposición a ídolos, a dioses falsos, cananeos. Los cananeos eran politeístas, pero en nuestro tiempo, esa no es nuestra realidad. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos la presencia de Dios, pero puede haber ídolos en nuestra vida que impidan que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Nuestros ídolos no son de piedra ni de madera, pero todo aquello que se interponga en nuestra relación con Dios, todo aquello que ocupa el lugar de Dios se vuelve ídolo. Entonces podemos estar como el pueblo de Israel, lamentándonos, insatisfechos como los israelitas. Y entonces es necesario revisar nuestro corazón, a ver si no tenemos algún ídolo que no permite que la gloria de Dios se manifieste, aunque la presencia de Dios esté allí. El arca puede representar el Espíritu Santo que está en tu vida, pero no se manifiesta nada, no pasa nada. Seguimos lamentándonos. No se ve la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Podría ser esto. Algunos piensan que puede ser pecado que ya es conocido en nuestras vidas y no hemos confesado. Podría ser simplemente la indiferencia, pero algo tiene que ocurrir. Y algunos calculan que ese arca estuvo 70 años y no pasaba nada. Y eso era estar sin bendición. Para los judíos eso era estar sin bendición. Y como hemos visto, esto es importante porque si no pasaba nada, no estaba pasando nada en una casa, que era la casa de Abinadab, algo ellos descuidaron. Podemos descuidar muchas cosas en nuestra vida. Descuidar la espiritualidad, descuidar la palabra, descuidar la oración, descuidar nuestra búsqueda de Dios. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Si descuidamos todo eso, puede pasar lo que le pasó a Usa. Usa, hijo de Abinadab, levita, esas casas de levita, que se supone que podían tener el arca, que eran los encargados de llevarla, no conocían la escritura. Tocó el arca y murió porque él no sabía que no podía tocarla, aunque se fuera a caer. La trasladaron mal, en un carro como los cananeos, no en los hombros con varas, como decía la palabra, por ignorar la palabra de Dios. Eran los levitas los que tenían que hacerlo, pero no sabían. Imitaban a los cananeos, no tenían conocimiento de lo que Dios había dicho. Entonces, por eso no pasaba nada, había descuido en la casa de Abinadab. Ahora en lo de Obed-Edom sí pasó, sí ocurrieron cosas. Bueno, porque no había la irreverencia que había en la casa de Abinadab. La irreverencia fue lo que llevó a ese desastre en la casa de Abinadab. Había una irreverencia a Dios, había una irreverencia a las cosas de Dios. Eso llevó a que simplemente la gloria de Dios se apartara del arca. La gloria de Dios se apartó por la irreverencia, por la idolatría, por la indiferencia.
Y puede pasar en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros contextos. La indiferencia a las cosas de Dios, la idolatría, el que alguien esté en el lugar de Dios o algo, se interpone con esto, con lo que Dios quiere hacer. Y entonces, aunque buscamos el avivamiento, no pasa nada. No ocurre nada. Y hemos aprendido y vamos aprendiendo de estas casas. En la casa de Abinadab estaba el arca, no pasaba nada. En la casa de Edom, símbolo de la presencia de Dios, el arca estaba allí y la manifestación de la gloria de Dios ocurrió. Así que la casa de Abinadab representa a muchos creyentes, a muchas quizás iglesias, a muchas personas, contextos donde no está la manifestación de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento hay una nube que representa la gloria de Dios en el templo. Lo dice Ezequiel. Pero en ocasiones esa nube, Ezequiel la veía que se apartaba del templo. Y aunque el contexto del Antiguo Testamento es diferente, un poco distinto al nuestro, claro, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, eso representa momentos en que no pasa nada, no ocurre nada, o nos parece que no ocurre nada, y así lo sentimos. Ahora, la manifestación de la gloria de Dios sí ocurrió. Dice 2 Samuel 6:11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Eso podía implicar todo lo que él tenía, sus posesiones, sirvientes, siervos si había, los animales, lo que tuviera, las pertenencias, todo. Había bendición. No dice claramente cómo era, pero había bendición allí. Entonces, si había pecado, la gloria de Dios se iba y no se manifestaba. Eso pasó en Silo. En la casa de Obed-edom, lo contrario. Y entonces el arca está espiritualmente hablando en nosotros, pero muchas veces no pasa nada, no ocurre la manifestación. El arca simboliza esa presencia de Dios. Tenemos la salvación, tenemos la presencia del Espíritu Santo, pero hay momentos de ¿qué? De sequía, momentos de desiertos, estériles, momentos donde no pasa nada en nuestra vida. En la familia de Obed-edom, él sabía que gente había muerto por no tener la reverencia adecuada al arca del pacto. Él sabía que Usa había fallecido, que Usa había muerto. Entonces había una actitud distinta. Estaba el arca en su casa y había un temor reverente a la presencia de Dios. Había un temor reverente a que Dios estaba allí. Había un temor reverente a que Dios estaba presente. Esa es la gran diferencia. Y la sorpresa llegó. Llegó la bendición como una sorpresa, de forma sorpresiva, porque la estaban buscando, porque estaban anhelando la presencia de Dios, porque estaban realmente deseando que la gracia de Dios de forma imprevista llegara allí, porque había un deseo de que la presencia de Dios se manifestara, y llegó esa bendición. Y en solo 3 meses ya se notaba la diferencia. Estuvo 70 años y no pasaba nada en otro lugar. Y en 3 meses, en la casa de Obed-edom se notaba la diferencia. Cuando estás buscando la presencia de Dios en tu vida, se va a notar. Y se va a notar rápido. Se va a notar rápido. Tu rostro va a cambiar, tu actitud va a cambiar, tu vida va a cambiar. Cuando estás anhelando que la gloria de Dios se manifieste, algo va a pasar. Cuando estamos dejando todo eso en el último plano, en nuestras vidas, pasarán años y no ocurrirá nada en nuestro entorno, en nuestro corazón. Entonces, tenemos esa diferencia tremenda aquí, de 70 años de nada, que no ocurre nada, y 3 meses de bendición, porque había una adoración. Ahora, esto lleva a otra adoración, lo que ocurrió en el corazón de Obed-edom, en la familia, en la comunidad que circundaba allí, se traslapó, continuó, creció y se volvió algo en toda la nación evidente. Dice allí que luego de que David llevó el arca a su casa en Jerusalén, fue tanta la gloria de Dios que descendió sobre todo el país. David tuvo el reinado más glorioso en la historia de Israel. ¿Y por qué? Bueno, porque a diferencia de Saúl, que no se preocupó por el arca ni nada en su reinado, David quiso honrar a Dios y estableció un sistema de adoración continua. Adoración continua. Las 24 horas, todos los días del año, 4,000 cantantes, 288 músicos, 4,000 porteros, frente a tan grande adoración. ¿Cómo no iba Dios a bendecir a David y a la nación? Había un deseo de adorar a Dios continuamente. Y nosotros debemos evaluarnos. Hay deseos de adorar a Dios continuamente, hay un orar sin cesar en nosotros, hay una búsqueda de Dios. Si queremos ver la manifestación de la gloria de Dios, aunque la presencia esté allí, tiene que haber búsqueda, deseo de que se ocurra, adoración genuina de nuestro corazón. Óigame, la adoración la puedes hacer en silencio, la puedes hacer tocando un instrumento, la puedes hacer con 10 instrumentos, la puedes hacer con 4,000 instrumentos, con una voz, con 5,000 voces, pero estás adorando. Eso es lo que te pregunto, con tu vida y tu búsqueda personal.
Dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza, dice Primera de Crónicas. Las cosas iban mal porque no habían buscado, no el arca, a Dios. No dice la buscaron, sino no le buscaron a Dios, a Él. No buscaron al Señor. Y eso entonces nos hace pensar nuestro estado. ¿Cuál es el estado de nuestro corazón? ¿Le buscamos o no? Porque la gloria de Dios desciende a nuestra casa cuando buscamos al Señor de todo corazón. Cuando decimos mi alma tiene sed, sed del Dios viviente. Cuando decimos como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama mi alma. El alma mía clama por ti. Cuando decimos y estamos de acuerdo con lo que dice la Biblia, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Cuando estamos en esa actitud, entonces la gloria de Dios se manifiesta. Y si usted no ha hecho la relación, piensa en Pentecostés. Cuando lea esto, piensa en Pentecostés, que llegó la manifestación allí visible del Espíritu Santo y se manifestó de manera sobrenatural y hablaron diferentes idiomas y lenguas y comienza la iglesia, es el inicio de la iglesia y es un evento irrepetible porque comenzó la iglesia, irrepetible exactamente no exacto a ese, pero puede ocurrir similarmente. Y ha ocurrido en diferentes momentos en la historia. Esa presencia del Espíritu Santo transformadora ha ocurrido. Ocurrió en Pentecostés, ha ocurrido en varios momentos de la historia en diferentes países, ocurrió en Inglaterra, ha ocurrido en Estados Unidos y Puerto Rico lo necesita y esta iglesia lo necesita y tú y yo lo necesitamos. Porque la presencia de Dios, cuando llega el Espíritu Santo que desciende a nosotros, entonces vas a ver la gloria postrera. ¿Qué es la gloria postrera según Ageo? La gloria postrera vendrá por medio de un pueblo que esté buscando a Dios, que esté buscando la manifestación de la gloria de Dios, que esté dispuesto a llevar a su casa la presencia de Dios, reconocerla allí, darle la importancia que merece, ser reverente, buscarlo de todo corazón, como hizo David, como hizo Obed-Edom, no ignorándolo. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿cómo serán nuestras casas? ¿Serán como la de Abinadab? ¿Será como la de Obed-Edom? ¿Será como la de David? ¿Cómo está tu casa? Vamos a hacerlo más íntimo, más personal. Mejor, ¿cómo está tu corazón? Está la presencia de Dios allí, la gloria de Dios se manifiesta allí. Hay una entrega, una búsqueda. En esta semana habían detractores de lo que estaba pasando en Asbury. Gente criticándolo, gente haciendo muchos comentarios negativos, gente de iglesia. Pero pareciera que no tenían el espíritu, porque no entendían lo que estaba pasando. Lo critican y no se alegran de que esté pasando algo allí. Lo politizan, lo ven como un movimiento exagerado. No se alegran de lo que están viendo. ¿Cómo no alegrarme de que una generación Z, joven, esté adorando continuamente en una capilla? ¿Cómo no alegrarme de que gente joven no esté ignorando a Dios? ¿Cómo no alegrarme de que esa gente joven pueden impulsar un movimiento, un despertar, que traiga un avivamiento en las misiones, que traiga un avivamiento en las iglesias locales, que lleve algo nacional en Estados Unidos y si Dios lo quiere mundial? Porque en una capilla el Espíritu Santo está haciendo algo sobre los jóvenes. Esa generación joven, los jóvenes son los que impulsan estos avivamientos, está en la historia. Los jóvenes son los que impulsan esto, en las universidades se impulsan estos avivamientos y ha traído grandes despertares espirituales. No es que los adultos no puedan hacerlo ni adorar, pero cuando los jóvenes se levantan en oración y adoración y entrega, ocurren cosas, eso está en la historia, iniciado por el Espíritu. Pero es una generación que quiere amar a Dios, quiere compartir a Cristo, que se ha dado cuenta que no hay respuestas en otros lados, que ha visto que lo que el mundo le da no le satisface, que están insatisfechos, ansiosos por la presencia de Dios, como el pueblo de Israel. Y gloria a Dios por eso, gloria a Dios que está pasando allí. Y gloria a Dios si ocurre en otro lugar. Y ojalá ocurra entre nosotros. Pero ¿había gente orando por esto? Es la pregunta. ¿Hubo gente antes orando por ese avivamiento en Asbury? ¿Habían profesores quizá orando o ancianitas en las iglesias orando por ese avivamiento? ¿Cuántos se oró? ¿Quiénes estaban involucrados antes en una oración pidiendo que se manifestara la gloria de Dios? No sabemos. Tiene que haber un clamor y una oración inusual en nuestras vidas. La oración inusual está en la Biblia. Debemos orar para que ese clamor también sea el deseo nuestro, diciéndole a Dios que queremos ver su gloria en nuestras vidas. Pidiéndolo que derrame su gloria sobre nuestras familias, rogando que derrame su gloria en nuestras comunidades
y en nuestra iglesia, rogando que derrame su gloria y su bendición sobre nuestro país, pidiendo al Señor que su gloria, su nube de gloria, nos cubra, porque solo Dios lo puede hacer. Y de esa entrega surgen respuestas. Dios no tiene oídos sordos. Dios está anhelando escuchar a un pueblo que clama por su presencia, a un pueblo que anhela su presencia, un pueblo que si es necesario llora por su presencia. Y te invito a orar. Te invito a orar en esta tarde al Señor y clamar al Señor en esta hora. Y buen Dios, Dios de toda gloria, Dios que te has manifestado en la historia, en tu historia, como has querido, en todos los tiempos, y has hecho grandes cosas en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, mediante tu presencia, ya fuera en el arca, ya fuera en el templo, ya fuera en el tabernáculo. Tu presencia siempre ha estado presente allí, evidente, obvia en el mundo, transformando vidas, transformando corazones, cambiando historias de personas, cumpliendo tu voluntad en nuestro entorno. Lo hiciste también en el inicio de la iglesia en Pentecostés, cuando iniciaste lo que es la iglesia, lo que es el cuerpo de Cristo, te manifestaste con poder también, trayendo idiomas y lenguas, donde otros conocieron tu verdad y tu palabra y se convirtieron muchas personas. Y lo hemos visto a través de la historia en distintos eventos, avivamientos como los entendemos nosotros limitadamente, sabiendo que son iniciativa tuya. Pero hoy necesitamos también ese avivamiento en nuestras vidas. Hoy necesitamos renovación en nuestro corazón. Y si hay necesidad de arrepentimiento, nos arrepentimos delante de ti, confesamos nuestros pecados. Y no se trata de una mera devoción, sino de reconocer cuán santo eres. Y nos arrepentimos de nuestro pecado. Y decidimos dejarlo y apartarnos. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia según tu palabra. Y lo creemos. Y pedimos renovación sobre nuestras vidas. Pero también queremos verlo en nuestras familias. Que tu espíritu y tu presencia se manifieste en tu gloria en cada familia, en cada hogar y matrimonio, para que tú seas reinando allí y no nadie más. Y decididamente dejamos los ídolos que puedan interponerse en nuestra relación contigo. Los que sean, los que hayamos identificado, los que no conocemos, los dejamos delante de ti, para que tú reines y tú solo seas Dios en nuestras vidas. Y clamamos por tu presencia en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestro país que amamos, en nuestro Puerto Rico, para que tú reines y gobiernes en todos los lugares, Señor, y se haga tu voluntad. Sabemos que hay mucho mal, pero tu presencia erradica el mal. Sabemos que hay tinieblas, pero tu luz ilumina nuestras vidas, ilumina nuestros entornos, ilumina las comunidades, trae la verdad y transforma a nuestros corazones y que lo anhelemos cada vez más. En el nombre de Jesús, si nos postremos ante ti, en Cristo Jesús, en quien oramos, dándote gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.